Durante siglos las peregrinaciones fueron grandes aventuras. Viajes épicos a través... Vais en dirección contraria. Por aquí se va a Canterbury. Y por el mundo. Volveré sobre los pasos de nuestros antepasados. Este es el lugar donde se dice que nació Jesús. Explorando lo oculto, a algunas personas esto les resultará macabro. El lado más oscuro de las peregrinaciones. Esto indica la dimensión de la prostitución. Descubriendo por qué tantos peregrinos actuales emprenden el camino. ¡Muy bien! ¡Increíble! Mi viaje me llevará desde el norte de Inglaterra a Canterbury. Atravesaré Francia hasta el norte de España. Cruzaré los Alpes para llegar a Italia, a la ciudad eterna, Roma. Viajaré por el Mediterráneo hasta Turquía y cruzaré Tierra Santa hacia mi destino final, Jerusalén. Es impresionante, una vista imponente. Los viajes sagrados de Simon Reeve. Mi punto de partida es la bella e indómita costa de Northumberland. Viajaré 650 kilómetros hacia el sur. Conoceré la historia de las peregrinaciones y disfrutaré de unas vistas espectaculares. ¿Cómo definiríamos una peregrinación? Una de las mejores definiciones que conozco es un viaje lejos de tu hogar en busca de bienestar espiritual. Y la comparten todas las grandes creencias. No soy una persona religiosa, ojalá lo fuera. Me educaron en la fe metodista, pero esa fe desapareció hace mucho tiempo. Yo hago esto porque soy un viajero. Me fascina cómo viajaban nuestros antepasados y lo que mueve a la gente a peregrinar hoy en día. Comienzo mi viaje en uno de los primeros lugares de peregrinación cristiana de Gran Bretaña, la mística isla de Lindisfarne. Mirad el mar. Parece plata fundida. Está a 5 kilómetros de la costa. Sigo una hilera de postes que guía el camino de los peregrinos y que emerge del mar norte 2 veces al día con la marea baja. Hay barro, pero todo viaje tiene sus riesgos. Hace que te sientas vivo. Vaya, mirad ahí abajo. Es una bota. Ahí se quedó. Lo lógico aquí sería rodearlo. Al menos conservo mis botas. Los ingleses medievales creían que un viaje con sufrimientos y sacrificios a un lugar sagrado les aseguraba un lugar en el cielo. En aquel entonces, peregrinar era esencial en sus vidas. Mirad cuántos coches. Es increíble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Sí, hay formas más fáciles de llegar a la isla sagrada. Pero es más divertido caminar. Los primeros cristianos del país llegaron a Lindisfarne en la Edad Media, hace más de 1300 años. Hoy más de 500 000 de visitantes vienen aquí cada año, atraídos por su historia y por la naturaleza. Esto es absolutamente maravilloso.
He llegado hasta aquí siguiendo los pasos de dos monjes santos, llamados Aidano y Cuthberto, que fundaron y dirigieron respectivamente un monasterio aquí. Se convirtieron en leyenda, contribuyeron a la expansión del cristianismo en Gran Bretaña y su historia sigue atrayendo peregrinos a la isla. Aidano llegó aquí en el año 635. Escogió este bello páramo azotado por el viento del Mar del Norte para orar y como base desde donde convertir a la pagana Albión. Estoy seguro de que lo remoto de esta isla facilitó que los monjes llevaran una vida de contemplación. Pero en parte la razón por la que la escogieron fue porque en realidad estaba bien conectada. A principios de la Edad Media, la gente viajaba por mar, porque era más fácil y seguro que hacerlo a pie o a caballo. Así que, en lugar de estar aislada, era un cruce de caminos. Pero fue uno de los discípulos de Aidano, Cuthberto, quien cautivó a los británicos del medievo con sus santas obras en esta isla sagrada. Las historias sobre él se propagaron rápidamente, y los peregrinos no tardaron en llegar buscando sanación y los milagros del que hoy es el santo patrón del norte. ¡Esto es precioso! Es pura naturaleza. El reverendo Graham Booth llegó aquí como peregrino hace 11 años. Ahora dirige un retiro espiritual. ¿Cuáles crees que fueron los elementos de la vida de Cuthberto que despertaron más interés y que infundieron fe, supongo, a nuestros antepasados hace más de 1000 años? Bueno, si te fijas en el agua, sabrás que aquí hace mucho frío. ¿Incluso con sol? Exacto. Pues salir ahí y rezar requiere una devoción que la mayoría de la gente no tiene. Y eso es lo que la gente admiraba. Se cuenta una historia sobre esto. Una noche pasó mucho tiempo rezando con el agua hasta el pecho. Luego salió del mar y volvió a la playa. Y la gente vio cómo aparecieron unas nutrias que lo secaron y le calentaron los pies. Nutrias calientapiés. Así es, sí. Quiero descubrir qué supone peregrinar. No pretendo convertirme en peregrino, pero quiero que Graham me aconseje sobre cómo debería viajar hoy un peregrino. Yo creo que el entorno, el paisaje, nos puede ayudar a empezar a comprender cómo es realmente nuestro paisaje interior y ver qué nos dice. ¿Debería buscar mi paisaje interior en este viaje? Quizá deberías. Me gustaría saber si tengo. Estoy seguro de que sí. Durante el medievo, los británicos peregrinaban aquí en masa. Venían de cerca y de lejos. Hoy, en el Reino Unido, las peregrinaciones religiosas no son un fenómeno de masas, pero la gente sigue viniendo a Lindisfarne, ya sea por motivos religiosos o para contemplar su belleza. Venían hasta aquí como visitantes o como peregrinos hace 1300 años. Es una parte asombrosa de nuestra historia y al estar aquí me siento como otro eslabón de esa cadena que me vincula de nuevo con nuestros ancestros. Quizás sea eso lo que nos trae a lugares como este. Establecer una conexión con el pasado, ser parte de algo significativo. Creo que ese es mi caso. Lindisfarne fue de los primeros, pero a principios del siglo XIV había santuarios por todo el país. Me dirijo al sur, a la gran atracción del momento, al santuario de Santo Tomás Becket, en Canterbury, Kent. Becket era arzobispo, y su asesinato a manos de caballeros de Enrique II por no someterse a este rey cautivó al mundo cristiano. Canterbury se convirtió en lugar de peregrinación. Hasta 200.000 peregrinos viajaban hasta allí cada año en la Edad Media, casi un 10% de la población del país, que entonces era de 2,5 millones. La peregrinación movía Gran Bretaña.
Siempre que puedo, tomo una taza de té por la tarde cuando viajo. Perfecto. Un brebaje reparador para mantener al peregrino. Nuestros ancestros tenían diferentes motivos para peregrinar. Algunos eran cristianos devotos, por supuesto. Eran piadosos. Otros iban como castigo para expiar sus pecados. Algunos buscaban una vida mejor o la sanación. Pero estoy seguro de que otros iban porque suponía una oportunidad de vivir aventuras. Recordad que estaban atados a la tierra y una peregrinación podía ser la única forma de ver lo que había más allá de la colina. Una peregrinación medieval podía ser una visita al santuario de la feligresía vecina o una larga caminata por el país, incluso por tierras extranjeras. Las ofrendas que llevaban financiaron algunas de las catedrales más preciadas. Pero el legado de esos viajes es la red de lugares sagrados que hay en el país. Cualquier peregrino medieval que se dirigiera al sur desde Lindisfarne podía parar en decenas de santuarios en el camino. Visitaría la catedral de Durham, gran muestra del poder normando, o la ciudad de York, la segunda más sagrada del país. Pero seguro que no se perdería el edificio al que me dirijo, en la ciudad de Lincoln. Hace 700 años, Lincoln era una de las urbes más grandes de Inglaterra y también un importante centro de peregrinación, donde viajeros de todo el país admiraban una de las maravillas de la época. Es espectacular. Imaginad el gran impacto que un peregrino medieval sentiría al llegar aquí por primera vez y ver un edificio de este tamaño, esta magnitud. Desde principios del siglo XIV hasta el periodo Tudor, este fue el edificio más alto del planeta. Se necesitaba venerar mucho al Todopoderoso para motivar y justificar la creación de este edificio. Tiene un sentido muy profundo y eso falta por completo en la vida moderna. Mediante patrones y códigos, la Catedral de Lincoln revela cómo caminar en la vida hacia el cielo. El edificio habla en un lenguaje que nuestros antepasados podían entender. Por suerte, el sacristán John Campbell hace las veces de intérprete para el visitante moderno. Iban de viaje, habían recorrido un largo camino y podían pensar que el viaje había llegado a su fin. Pero era el comienzo, porque desde ese extremo de la catedral hasta el otro, hay marcado todo un camino por la vida. Esta es una nave de la catedral. Nave viene del latín navus. Las naves te llevan de viaje y aquí está la nave que nos lleva de un mundo a otro. Si alzamos la vista veremos su simbolismo. Fíjate en las nervaduras. Si les diéramos la vuelta tendríamos un barco. El barco que te lleva a la otra vida. Y luego nos acercamos al cielo conforme vamos hacia el este. Yo los llamo los anuncios de Dios y la gente la iglesia en la iglesia. ¿Los anuncios de Dios? Sí, eso es lo que se ve. Vamos caminando por la nave en peregrinación y aquí llegamos a los brazos abiertos de la cruz. Es Cristo recibiendo a la gente, invitándoles a avanzar y anticipándoles el cielo. Estos pilares están profusamente tallados. Vemos riqueza, restos de pintura del medievo, azul, rojo e incluso dorado. Muchos de los peregrinos medievales que llegaban aquí nunca habían visto nada tan espectacular, tan bellamente ornamentado, con colores tan vívidos. Parecía una valla publicitaria que decía, si sois buenos, pasad. Y lo mejor está por llegar.
Esta es la iglesia en la iglesia. De repente se impone lo eclesiástico y el orden. Este es el cerebro, Internet. Aquí se ha predicado y enseñado durante años, años y años. Ahora nos adentraremos en el misterio, en lo desconocido, en el propio cielo. Estás llegando a ese nuevo Jerusalén, a lo que hay más allá, y al alzar la vista, ves las vidrieras dejando pasar la luz. Los peregrinos que llegaban aquí en el siglo XIV buscaban la salvación y la sanación en el sagrario de San Hugo, un antiguo arzobispo de Lincoln. En vida, supervisó la construcción de la catedral y se dice que obró milagros tras su muerte. Aunque si quería su bendición, ser generoso con la iglesia ayudaba. Por mi familia y amigos, y por los viajeros. Peregrinos de todo tipo. La desesperación y los donativos de los peregrinos enriquecieron esta catedral. Lincoln sigue atrayendo visitantes, pero no como en el pasado. Y a la mayoría le entusiasma más la arquitectura que el mensaje que transmitía. Con los pocos fieles que quedan y los pocos donativos que tienen, me pregunto qué le deparará el futuro a estos monumentales edificios. Esta catedral está en la lista de patrimonio en riesgo. Me ha sorprendido el escaso número de visitantes. Recibe miles de visitantes, pero no decenas de miles como otros monumentos del país. ¿Quién aportará el dinero para su mantenimiento? Es una pena. Esto es Gran Bretaña. Gran Bretaña en piedra. Nuestra pasión, nuestra historia, nuestras creencias. Y además es uno de los edificios más bonitos del mundo. Estoy aprendiendo mucho sobre peregrinaciones, pero no conozco peregrinos. Y tengo una cita en un pueblo recóndito de Norfolk, al que quiero asistir. Así que voy en este coche alquilado, pero solo podré estar un rato. Me fascinan los peregrinos y no solo quiero conocer sus creencias. Quiero saber cómo viajaban y qué comían. ¿Caroline? Por eso he quedado con la historiadora de gastronomía medieval Caroline Yeldam. Simon Reeve, hola. En el medievo no hubiera sido extraño que unos desconocidos me dieran de comer. En los monasterios consideraban un deber cristiano ofrecer al menos una comida, y el número de posadas a lo largo de los caminos fue en aumento. Veo en todo esto un cierto aire medieval. Son grandes trozos de carne, pero ¿era esto lo que comían los peregrinos de la Edad Media? Sí, si pertenecían a una determinada clase social y estaban en la casa adecuada los días que se podía comer carne. Miércoles, viernes y sábados no podían, y en Cuaresma, Adviento y Pentecostés también había limitaciones. ¿Y los peregrinos? Debían comer pescado. Había una relación léxica y alegórica entre carne y carnalidad. Así que se desaconsejaba a quien estuviera en una empresa religiosa, sobre todo la carne. Comer carne. Consideraban que comer carne era un estímulo para pecar. Exacto. Para tener encuentros carnales, digamos. Los peces que están en el agua, en la naturaleza, no invitan tanto al pecado. Tiene buena pinta. Ese es el objetivo. Resistir la tentación fortalece el alma. Caroline accede gentilmente a prepararme platos antiguos. Hoy viajamos más lejos y más rápido, pero ha perdido el encanto. Cuanto más aceleramos, menos romanticismo.
Hubo un tiempo en el que los coches no tenían prisa. Y antes de eso, los caballos iban a medio galope y la gente disfrutaba del viaje. Quizá eso signifique peregrinar para mí, la ocasión, la oportunidad de ir un poco más despacio y reflexionar más. Y también comer. ¡Cuánta comida! Muchísimas gracias. ¿Qué hay aquí? Tenemos un potaje de verduras, perca frita con salsa verde y manzana frita. ¿Buñuelos de manzana? Sí. Un postre fantástico. Empezaré por el potaje. El potaje está hecho con habas y una mezcla de verduras, puerro, zanahorias y cebollas. ¿Vale? ¡Qué bueno! Gracias. La comida medieval tiene mala reputación, creo. Así es, totalmente inmerecida. Son platos deliciosos y saludables y deberían conocerse más. Tengo hambre, soy un glotón. Algunos trabajadores medievales ingerían hasta 5.000 calorías al día, casi el doble de la ingesta que se recomienda hoy. Pero los expertos dicen que la dieta medieval rica en verduras es mejor para el corazón que las modernas dietas con azúcares. Vale. Está delicioso. Manzana frita. ¿De dónde viene esta receta? Es del siglo XIV. ¡Qué antigua! ¿Eso es azúcar? Sí, lleva un poco. Debería haber usado miel como peregrino que eres, pero te he mimado. Gracias. Todo estaba delicioso. Ha sido un verdadero placer comer y aprender. ¿Puedo guardar esto? Ha sido increíble. Me ha encantado. Y ahora, a Walsingham. Algunos lugares sagrados atraen a peregrinos de todo el mundo. Me dirijo a una pequeña localidad de Norfolk, que es de las pocas de Gran Bretaña que aún recibe muchos visitantes, 300.000 al año. Estos peregrinos reviven una tradición con casi 1000 años de historia. Aquí, una noble sajona mandó construir un santuario. En el año 1061 tuvo una visión. La Virgen María le pidió que construyera una réplica de la casa de Nazaret, donde el arcángel Gabriel le anunció que daría a luz a Jesús. En el periodo Tudor, cientos de miles de peregrinos llegaban aquí a pie. ¿Viene todos los años? Sí, cada año. Es la ocasión de reencontrarse. Con la gente. Es también una ocasión para recargar Desde luego. las pilas espirituales. Sí, sí. ¿Puedo ir con vosotras? ¿Por qué están aquí hoy? Es mi primera vez. Sí, ¿todo bien por ahora? Sí, estupendo. Hay peores formas de pasar las fiestas, ¿no? Sí. De todos los lugares que he visitado hasta el momento, es el peor. Me da la sensación de que la mayoría de gente son visitantes o turistas, no peregrinos, pero esto es lo más parecido a un encuentro de auténticos peregrinos. Durante siglos, estos encuentros desaparecieron. Hace 500 años, Enrique VIII le declaró la guerra al catolicismo y el país se convirtió en protestante. Fue la época de la Reforma y los santuarios, venerar a los santos, peregrinaciones como esta y otros ritos de la Iglesia Católica fueron prohibidos. Algunos protestantes lo siguen apoyando. La invocación a los santos. Es algo inútil, repugnante a los ojos de Dios. Protesta porque la Iglesia de Inglaterra, los anglicanos, actúan como católicos. Así es, queremos que vuelvan a las creencias que profesa su iglesia. ¿Alguna vez algún peregrino le ha dicho, tiene razón, cruzaré la línea de nuevo, por así decirlo, y no lo volveré a hacer? Sabemos que algunos han salido de eso y... ¿Salido? Dicho así, parece una secta. Es una secta. ¿Una secta? Sí, una secta. La entidad más oscura del mundo es la Iglesia de Roma, porque veneran a los muertos. Incluso en su apogeo, antes de la Reforma, Walsingham y otros lugares de peregrinación tenían detractores.
A los visitantes se les solía vender recuerdos de dudoso origen. Por eso a Walsingham se le llama Falsingham. Hubo una época en la que dicen que los vendedores se ponían junto al camino para vender la leche materna de la Virgen María. La corrupción y la explotación de las creencias de los peregrinos alentaron a Enrique VIII a romper con Roma y a expulsar a la vieja iglesia. Esto es impactante. Son trozos de piedra de los edificios, de las catedrales y de las iglesias que fueron asaltadas y en muchos casos destruidas durante la Reforma. Aquí hay una de Chester, están identificadas, de Beeston, Rosedale, Lincoln. Una muestra gráfica de lo dañina y destructiva que fue la Reforma para la infraestructura religiosa de Gran Bretaña. También representa la destrucción de los santuarios y, por consiguiente, el fin de la época dorada de las peregrinaciones en Gran Bretaña. Los católicos erigieron un nuevo santuario aquí, en 1897, y los anglicanos otro en 1922. Después de tanto tiempo, ¿qué impulsó este resurgimiento? El obispo Lindsay Urwin me enseñará el remodelado santuario anglicano. Lo que me gusta de este espacio es su oscuridad y las paredes tiznadas con el humo de las velas. Me parece interesante, en una sociedad que parece no saber hacia dónde va, la idea de que la gente peregrine de forma intencionada está resurgiendo. Me parece interesante, en una sociedad que parece no saber hacia dónde va, la idea de que la gente peregrine de forma intencionada está resurgiendo. Aquí el elemento crucial es la idea del viaje. Buscar, encontrar un destino, encontrar un propósito. ¿Se busca darle un sentido a la vida como resultado? Cuando la gente peregrina a un lugar sagrado, están subiendo una escala. Llegan a un lugar sagrado que supone el fin de esa peregrinación, pero al mismo tiempo es un recordatorio de la gran esperanza de que al final de la vida hay un lugar de descanso, de que hay más. La vida como peregrinación. Así es. El fin de las peregrinaciones fue una gran pérdida para los ingleses. Muchos creían en el poder de los santuarios para sanar y expiar pecados, y además eran la ocasión para vivir aventuras. Y para algunos, la excusa para pecar lejos de casa. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que la capital del país? El Londres medieval era la puerta de entrada para Canterbury, un lugar que suscitaba miedo y prometía emociones. ¿Os imagináis el asombro de un viajero medieval al llegar a Londres por primera vez? No sería una gran ciudad si la comparamos con la actual, pero en la Edad Media era una megaciudad. Hace 7 siglos hubiese entrado en una ciudad amurallada en la orilla norte del Támesis. A sus 40.000 residentes se sumaban mercaderes, peregrinos y viajeros. Las puertas de la ciudad se cerraban de noche. Quien pernoctara aquí, camino de Canterbury, cruzaría al atardecer el puente de Londres para enfrentarse a peligros y tentaciones. Durante más de 1000 años, esta zona de aquí, los alrededores de Southwark y Borough, era conocida por ser algo tensa, por decirlo así. He sido demasiado correcto. En el medievo era terriblemente sórdida. En la orilla sur del río, Londres recluía a los indeseables. Era el hogar de carteristas, embaucadores y asaltadores, un lugar no apto para piadosos peregrinos, pero atraía a los más aventureros. Había innumerables posadas y cantinas, y a principios del siglo XVI unos 18 prostíbulos. Irónicamente, el alquiler de los prostíbulos se le pagaba al dueño del terreno, el arzobispo de Winchester. Por eso estas prostitutas eran las pájaras de Winchester.
Hoy, Southwark está de moda, pero busco un lugar que todavía recuerda su turbio y notorio pasado. Aquí está. Da impresión. Se cree que hay unas 15.000 personas enterradas aquí. Entre ellas, muchas prostitutas e hijos ilegítimos que la Iglesia no quiso enterrar en suelo consagrado. Ahora es un terreno muy valioso en el centro de Londres, pero cuando la gente supo de su pasado, empezaron a convertirlo en un santuario para evitar que se edificase, sin el permiso de estos difuntos, sus residentes más antiguos. Es muy emocionante. Muy emocionante. Esta verja y este cementerio son un indicio de la dimensión de la prostitución que se ejercía a este lado del Támesis cuando los viajeros llegaban a Londres. No eran un par de mujeres, era una industria que estaba aquí para tentar a los peregrinos, aunque creo que existía porque algunos peregrinos así lo querían. No venían solo por motivos religiosos, sino porque estaban lejos de sus hogares y tenían la oportunidad de pecar. Las peregrinas partían con intenciones piadosas, pero algunas ejercían la prostitución si se quedaban sin dinero. Un dicho medieval decía de las mujeres: ir de romera y volver ramera. El número de peregrinos que pasaron por Londres camino del santuario de Thomas Becket se desconoce, pero en las orillas del Támesis hay muchas pruebas de que Southwark fue un punto del paso hacia Canterbury. Los arqueólogos han desenterrado insignias de peregrinos con más de 500 años de antigüedad. Insignias que se vendían en los santuarios y suponían ingresos para la iglesia. Mary Oljeter es conservadora en el Museo de Londres. Son mis objetos preferidos de todo el museo. ¿Sí? Me resultan evocadores. Piensa que las creencias de la gente de entonces están representadas en ellos. Son reliquias tocadas. Es decir, tocaron físicamente el santuario de un santo o sus restos. Un peregrino compraba una insignia o un recuerdo, Sí. supongo, en un santuario, y lo pasaba por los huesos o por una reliquia santa. Sí, no son recuerdos tipo amo Nueva York. Son objetos religiosos propiamente dichos. Este es Santo Tomás Becket. Este lleva un alfiler en la parte trasera que estaría aquí, pero se cayó. Se lo ponían en la ropa o en el sombrero. ¿Y por qué se lo ponían en la ropa? ¿Por decir, mirad dónde he estado? En parte sí. Si te ausentabas, podías decirle a tu jefe o a tu esposa cuando llegaras a casa: mira, estuve allí, hice un acto piadoso. Al tocarlos, te impregnabas de la virtud del santo y podías curarte de enfermedades y cosas así. Me sorprende pensar en el significado, el poder que encierran estos sencillos recuerdos. ¿Qué es esto? Este describe el martirio de Tomás Becket. ¿Eso era una insignia? Sí, Mirad el trabajo que tiene. sí, es muy delicada. Es un milagro tenerla aquí. Son los 4 caballeros que atacaron a Tomás Becket. La escena del asesinato, ¿no? Sí, falta una cabeza, pero eran 4 caballeros. Aquí está el pobre Becket, arrodillado ante el altar al recibir el golpe. Y aquí dice Thomas M.A., que significa mártir. Los santuarios en Gran Bretaña tenían un enorme poder, pero hasta ahora no me había dado cuenta de la movilidad de ese poder. Las insignias eran auténticos vínculos con lo más sagrado y los peregrinos podían llevarlos a sus hogares en cualquier parte del país. Creo que no había ninguna parte de Gran Bretaña que no sintiera, a través de las insignias, una conexión con una reliquia o santo.
Los peregrinos medievales seguían sendas bien marcadas, preguntando indicaciones. Así iban de aldea en aldea, de pueblo en pueblo. Ahora todos tenemos smartphones. Lo bueno es que no tengo que preguntarle a nadie por dónde debo ir, que es poco masculino. Es por ahí. Cuidado. Salgo de Londres por Southwark, siguiendo los pasos de uno de los peregrinos ingleses más célebres. Sus cuentos son una de las primeras y más grandes obras de literatura inglesa. Aquí es. Geoffrey Chaucer, 1342-1400, poeta medieval inglés, autor de los cuentos de Canterbury, Posada de El Tabardo. De aquí partió Chaucer en 1386. Las suaves lluvias de abril han penetrado y la sequía de marzo han calmado. Henry Elliot acompaña a grupos de entusiastas de Chaucer por la ruta de 100 kilómetros que tomaron los peregrinos de los cuentos de Canterbury. Duermen toda la noche con los ojos abiertos, pues la naturaleza sus instintos ha despertado, y todos el afán sienten de peregrinar. ¡Fantástico! Con el prólogo de los cuentos de Canterbury como aperitivo, acompaño a Henry y a su jovial grupo hasta las afueras de Londres. Estamos dando los mismos pasos que los peregrinos medievales. Es muy emocionante, aunque todo haya cambiado tanto. Las calles y el barrio han cambiado, pero la ruta es la misma. Recorremos las calles que conformaban Watling Street, la vía romana que usaron los peregrinos de Chaucer, que llega hasta Canterbury y sigue hasta Dover. ¿Qué nos dice Chaucer o qué nos enseña de la época medieval y en especial sobre las peregrinaciones? Creo que lo más importante es la cantidad de gente diferente que hacía peregrinaciones, desde caballeros a campesinos. En esa situación se juntaba gente de diversos estamentos sociales. Sí, y era muy inusual. En la época de Chaucer, gran parte del trayecto hasta Canterbury discurría por bosques. Peregrinos de toda índole se unían y armados emprendían el camino. Estamos cerca de donde los peregrinos de Chaucer contaron el primer cuento. ¿Aquí? ¿En este cruce? Chaucer lo llama el abrevadero de Santo Tomás. Era un arroyuelo con un pequeño pozo junto a él, dedicado a Santo Tomás Becket. Estaba justo aquí. El cuento del caballero para unos amigos. La caballerosidad de este cuento os alegrará. Su valentía os asombrará. Y la tristeza os hará llorar. Como es un cuento de caballeros, comienza en el campo de batalla. Es el cuento de dos príncipes encerrados en una torre, enamorados de una doncella. Un paso adelante, Arcite. Y el otro príncipe de sangre real, Palamón. Me requieren. Piadoso, sabio, pensativo, melancólico, distante y quizás menos atractivo que Arcite. Está loco. Estamos en un cruce en Old Kent Road. Palamón no se cree que Arcite se haya enamorado de Emilia y se golpea el pecho. Golpéate. Aúlla a la luna. Y echa grava con una pala. No, no, no. Y los dos empiezan a pelear. Dad un paso adelante y cogeos las manos. Novedosa versión del cuento del caballero. Me está encantando. Como se suele decir, al abordaje. Arcite contraataca con todas sus fuerzas y tumba a Palamón. Lo tumba al suelo. ¡Sí! Arcite gana. Vaya, en un cruce en pleno sureste de Londres. Un lugar extraño, pero maravilloso. Una locura, pero brillante. Exacto. ¡Suerte! Antes de empezar este viaje, creía que las peregrinaciones eran para sufrir, para expiar pecados. Dejo Londres siguiendo a Chaucer y empiezo a ver que para la mayoría de los viajeros, antiguos o modernos, peregrinar puede ser a la vez piadoso y divertido. He llegado a un punto importante del viaje. Las delicias de la M25. Esperaré aquí. Voy a conocer a un hombre
que peregrina de la forma más dura. Sí, es él. Durante los últimos 26 años, Lindsay Hammond ha pasado sus vacaciones peregrinando de esta forma especial. No hay duda, debe ser Lindsay. Hola, Simon. Cielo santo, Lindsay. ¿Cuánto has recorrido con ella? Creo que más de 8.000 kilómetros. ¿Por qué? Jesús me ha dado mucho. Una vida nueva, el perdón de mis pecados, y quiero devolver todo eso. La llevo porque quiero dar lo que he recibido. ¿Cuál ha sido el viaje más largo que has hecho con ella? El más largo fue desde Berlín hasta Moscú. Fueron 3 meses. ¿3 meses caminando con la cruz? ¿Sí? ¿Y tu kit? Así es. Lindsay, ¿crees que estás, lo que vulgarmente se dice, un poco loco? Sí. En cierto modo, sí. Es un trozo de madera muy grande para acarrearla por ahí, aunque tenga una rueda. Sí, todo el mundo me dice que Jesús no llevaba una rueda en su cruz. ¿Eso te dicen? Sería millonario si me dieran algo cada vez que lo dicen. ¿Eres peregrino o predicador? Ambas cosas. Quiero pasar horas y horas en la carretera con Jesús, como hacen los peregrinos, y viajar de un sitio a otro, como un peregrino. La cruz rompe barreras. La gente confía en mí rápidamente. Quizás mi humor ayude, pero... Tu sonrisa pícara. Sí, será eso. Que difunde la palabra. Eso sí. Como vivimos en una época en la que poca gente hace lo que tú haces... Vaya, esto parece interesante. ¿Van a Canterbury? Yo sí. Él está llevando la cruz por todo el mundo. ¿Sí? Estupendo. ¿En qué piensa al verlo con la cruz? En Cristo. Buena respuesta. Le recompensará. Excelente. Genial. ¿Le preocupa que empiece a hablarle de...? No. Soy católico y hablaría con él sin problema. ¿Necesita algo? ¿Agua o algo? No, voy bien, gracias. Muy amable, gracias. Le agradecemos su ofrecimiento. No hay de qué. Todavía no puedo compartir la fe, pero me sorprende lo que pesa la cruz. ¿Puedo ponérmela en el hombro? Pesa 25 kilos, pero está bien. Está bien para... Bueno, supongo que está bien para una distancia corta. ¿Vamos? Sí. ¿Cruzamos? No. ¿Atrás? Sí. Marcha atrás. Quizá cuando pase el camión. ¿Lo ves? Soy un peregrino novato. Pararé el tráfico. ¿Ahora? Sí, vamos. Ya me duele el hombro. De repente. Ya está. Creo que tu fe, Lindsay, me asusta un poco. Me intimida, pero al mismo tiempo siento envidia. Yo no creo en estas cosas. No me siento digno de llevar la cruz. Debería devolvérsela a su legítimo dueño. Vuelve a su hombro, caballero. Te deseo... Ligera no es, en serio. Te deseo lo mejor en tus viajes. Gracias, amigo. Esto es algo inimaginable para mí. Buen camino, Lindsay. Antes de hacer televisión, yo escribía libros e investigaba sobre terrorismo. Eso me hizo muy cínico e hizo que me asustara la gente que cree demasiado en algo. Lindsay es una de esas personas, pero cuando pasas tiempo con él, ves que es un tipo encantador. Y ahora se está alejando y los coches pasan. Y no quiero que nadie baje la ventanilla y le grite loco o algo peor. Su camino es muy duro. Me he desviado un poco,
Porque esta es la M2, la ruta que supuestamente siguieron los peregrinos de Chaucer. Yo estoy aquí porque quiero pasar por aquí, el camino de los peregrinos. Es el camino más famoso de Gran Bretaña. Una pista de 195 kilómetros, llena en la Edad Media de peregrinos de Canterbury. Para muchos era un respiro en su difícil vida de campesinos. Ahora se abre. El camino sigue esta cresta de caliza. Va desde Winchester a Dover, pasando por Canterbury, y su historia ha sido bien documentada por Derek Bright. Se usaba para el comercio por gente que llegaba al país, probablemente después del final de la última edad de hielo. Entonces era un paso para la gente mucho antes de que el cristianismo llegara a la isla. No era solo un camino de peregrinos, era un camino de campesinos y viajeros desde hacía miles de años. Más viajeros. Hola, buenos días. Vais en dirección contraria. Por ahí se va a Canterbury. Es por aquí. ¿Ya habéis estado? Vuelven a casa. Cada año, miles de peregrinos iban a pie o a caballo a Canterbury. Restos de sus aventuras iban quedando a lo largo de este camino. ¿Qué es esto? Es una ampolla. Como verás, está hecha de plomo. Sí, pesa mucho. Noto su peso. ¿Para qué servía? ¿Qué almacenaba? ¿Agua bendita de algún tipo o...? Quizá óleos o agua bendita. Pero Canterbury quedó manchada por la sangre de Becket. Porque sabemos por los escritos de los monjes que estuvieron allí en el momento de su muerte que a uno se le pidió que recogiera el cerebro y la sangre de Becket. Almacenaron la sangre en un depósito de plomo y todos los días mezclaban ocre con agua y durante 200 años se la entregaban a los peregrinos o quizás se la vendían. Pero es más que eso. Portaba algo que se consideraba poderoso y con propiedades curativas. Sí, pero para Canterbury fue una fuente de sangre inagotable que daban cada día. Los peregrinos medievales tenían que comer y descansar. Cerca del camino de los peregrinos había posadas y monasterios donde descansaban. Voy a Aylesford, a 48 kilómetros de Canterbury. Soy Brendan. ¿Hermano Brendan? Brendan, simplemente. Es solo una hostería, no el Ritz. Me alojaré en este convento católico que desde hace 700 años recibe a cansados peregrinos. Gracias. Y siguen haciéndolo hoy. ¡Oh, madre mía! Es muy sencilla. La gente paga mucho dinero por experiencias como esta. No lo venda como algo sencillo. Debería decir que es como un viaje en el tiempo. Bueno, Fijaos. cuando acabes tu viaje podrás venir y asesorarnos. Con el marketing. Sí. Yo no sé de eso. Voy a ver las vistas de este lado. Se me olvidaba. El baño y la ducha. Brendan es uno de los 8 frailes carmelitas que atienden a los 200 visitantes que pasan por aquí cada año. Buenas tardes, señores. Gracias por acogernos. Simon Reef. Te he visto en la tele. ¿Me ha visto en la tele? Bien, ¿puedo sentarme? Claro. Gracias. Aparte de las cuestiones filosóficas y espirituales, ¿de qué hablan durante la cena? Pues desde ópera hasta fútbol. Sobre todo si el Arsenal o el Celtic han perdido. ¿Por ver la cara de los demás? Sí. El Arsenal está jugando ahora mismo y ni el mayor sacrificio igualaría ese dolor. Luego veré el resumen. Tras la cena, Brendan me enseña una de las reliquias más preciadas del convento. Es un relicario. Guarda las reliquias de San Simón Stock. Pero una reliquia es una pertenencia de San Simón o es una parte de él. En este caso, tenemos su cráneo. Así que
¿En serio? Si quieres, podríamos verlo. Esto no solemos hacerlo, pero le he pedido al padre David que abra el relicario si deseáis verlo. Sí, por favor, gracias. San Simón Stock fue prior en Aylesford hace 7 siglos y se dice que se le apareció la Virgen María. Aquí está. Es casi todo el cráneo. La mitad superior del cráneo. ¿Es la reliquia más sagrada que tienen? Tenemos una colección de reliquias, pero ninguna tan grande y espectacular como esta. ¿Esto sigue atrayendo en la Gran Bretaña del siglo XXI? Todas las tradiciones religiosas tienen reliquias, en primer lugar como recuerdo. Sin embargo, muchas personas al ver esto pueden pensar en que ustedes atesoran como un objeto de recuerdo una parte de alguien. Sí, sí. Una parte de su cráneo. Sí. Quizá esto les resulte macabro. Nunca lo he pensado. Todas las iglesias católicas tienen reliquias y, por definición, un altar permanente ha de contener restos de 2 santos. ¿Tiene algún tipo de poder sobrenatural? La reliquia no tiene poder alguno. El poder procede de la fe del creyente y del amor de Dios. Pero una razón por la que los peregrinos emprenden sus viajes, algo que llevan haciendo siglos, es porque buscan la sanación física o espiritual. Y eso sugiere que la gente, las masas, consideran que estos objetos tienen un inmenso poder. Siempre habrá personas que otorguen poder a objetos que no lo tienen, ya sean objetos religiosos o no. La reliquia en sí nos ofrece una forma, digamos, de conectar la fe del creyente con la de San Simón Stock, con el amor de Dios. Las reliquias siguen siendo importantes para la fe católica. Son atractivas tanto para devotos como para peregrinos. Es una fe que me cuesta entender y que yo no poseo. Como viajero, donde quiera que esté, cada vez que viajo me siento solo y traigo mi propio santuario. Creo que estos dos me dan un propósito y un significado. Mi esposa y mi hijo. En fin. Ha sido un día largo y queda mañana. Será el gran día, a Canterbury. Y por fin, como millones de peregrinos antes que yo, llego a la ciudad más sagrada de Gran Bretaña. Antes de ir a la catedral, paso por el Hospital Eastbridge, un refugio del siglo XII para los peregrinos que no podían pagar las hosterías de la ciudad. Bien. Había peregrinos ricos y peregrinos pobres, y aquí es donde dormían los pobres. Muy simple, pero un refugio, al fin y al cabo. Tiene una atmósfera especial, la de un edificio que prácticamente no ha cambiado en 800 años. Subiendo la escalera, hay una capilla donde los peregrinos rezaban. Siento, por alguna extraña razón, los cientos de miles de peregrinos y oraciones que han pasado por aquí. He conectado con ellos. La capilla sigue atrayendo a peregrinos, cuyas experiencias plasman en este sencillo libro. Una de las primeras que he leído es muy impactante. Pone el nombre del bebé, pero ya no necesitará operarse. Es un mundo de dolor y horror. Dios mío, todas se parecen. Hay una de Estados Unidos. Rezad por la gente del corredor de la muerte de Ohio. No soy una persona de fe, como he dicho. Puedo entender a la gente cuando afirma que la fe no tiene cabida en la sociedad del siglo XXI, la sociedad de la ciencia y el conocimiento. Pero la fe puede suponer un maravilloso apoyo en tiempos difíciles, y eso
No se le puede arrebatar a la gente. Lo que he aprendido que más me sorprende es que las peregrinaciones no tenían que ser onerosas ni dolorosas para nuestros antepasados. Podían ser viajes de aventura, festivos y sorprendentes. Y así deberían ser los mejores viajes. Siento la expectación que creo sentían los peregrinos cuando llegaban aquí. El final de un largo viaje. Llegarían cansados, incluso exhaustos, y posiblemente enfermos, pero dispuestos a experimentar algo sagrado. Es un edificio extraordinario. Fue en Canterbury hace más de 1400 años donde San Agustín, un monje enviado por Roma, estableció un monasterio para convertir a los lugareños. Desde entonces, Canterbury fue el epicentro del cristianismo en Gran Bretaña. Pero fue el magnicidio del arzobispo Thomas Becket en 1170 tras enfrentarse al rey Enrique II lo que convirtió a esta catedral en el destino de los peregrinos del país. Es muy gráfico. Este es el lugar del asesinato y aquí se puede leer Thomas en rojo sangre. Aquí me acuerdo de las historias de los peregrinos que querían llevarse la sangre de Becket, creyendo que les curaría. Es muy gráfico. Los lamentos de los desesperados y moribundos resonaban en estas catedrales. Nosotros tenemos la medicina moderna, pero lo único que podían hacer nuestros antepasados era ir a los santuarios, rezar y esperar. Aquí estamos. Este es el lugar donde estaba el santuario de Thomas Becket, el punto final de la peregrinación para cientos de miles de personas durante cientos de años. Según las fuentes, era un santuario de belleza casi celestial, adornado con joyas, un final extraordinario para un viaje. El santuario fue destruido con la reforma de Enrique VIII, junto con el cuerpo de Becket, que fue declarado traidor y despojado de su santidad. Ahora, lo que queda es una vela en el suelo y una inscripción que dice: el santuario de Thomas Becket, arzobispo y mártir, estuvo aquí desde 1220 hasta 1538, fecha que marca el final de la Edad Dorada de las peregrinaciones en Gran Bretaña. Después todo cambió. En mi siguiente peregrinación, viajaré por la Europa católica y visitaré lugares de culto, en auge gracias a los peregrinos del siglo XXI. Conoceré a los peregrinos que cruzan el norte de España hasta Santiago de Compostela. Seguiré la ancestral ruta de los Alpes y atravesaré Italia hasta la ciudad eterna, Roma. Un imán para millones de visitantes cada año.